Queridos estudiantes, la Universidad Nacional Federico Villarreal les brinda un saludo cordial y esperamos que se encuentren bien de salud, al lado de sus seres queridos en estos momentos difíciles que pasamos a nivel mundial. Es por ello que la UNFB desarrollamos actividades mediante el uso de herramientas tecnológicas para mejorar vuestro aprendizaje. El día de hoy explicaré algunos problemas diferentes de las unidades de CEPREVI. Entonces, comencemos. Por ejemplo, en el repaso de la unidad número 11 en promedios, tenemos, si la edad promedio de 6 personas es 15 años y ninguna de ellas es menor de 12 años, ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? Como le voy a aplicar el promedio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar 6 edades de personas. Por ejemplo, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 más el valor de x sub 6. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los 6 elementos y eso, para que sea un promedio, lo dividimos entre 6. Ese promedio en general debe ser 15 años. Ahora, lo que voy a hacer es leer esta parte del texto. Dice, ninguna de ellas es menor de 12 años. ¿Cuál es la edad máxima que puede tener una de ellas? Lo que voy a hacer es lo siguiente. De estas 6 voy a seleccionar 5. Cualquiera, x sub 1, x 2 hasta x sub 5, o si quieres desde x sub 2 hasta x sub 6, como guste, pero 5 de ellas. ¿Sí? A estas 5 voy a agarrar las primeras, desde x sub 1 hasta x sub 5, le voy a dar a cada uno según lo que me manifiesta el texto. Ninguna de ellas es menor de 12 años, o sea, quiere decir que pueden tener 12 años. Entonces le pongo así, 12 por el valor de 5. Ahí agarré las 5 personas, más el valor de x sub 6. Y eso es igual, el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar al 15 y lo puedo poner aquí ya de frente como el valor de 90. Luego paso a restar, 12 por 5, 60, pasa a restar a 90 y una edad máxima que agarré que era el x sub 6 sería el valor de 30. Y ahí tenemos la solución de un problema. Pasamos al siguiente. Problema siguiente. De 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es 1,67 m. Como yo voy a emplear el promedio, le voy a poner así. S de sumatoria del valor de 500. Todo eso entre 500 viene a ser 1,67 m. Entonces, ya tengo aquí el promedio del salón. ¿Qué me pregunta el problema? 150 son mujeres. Yo lo que voy a hacer es hallar este promedio de las mujeres. ¿Correcto? Entonces, en el dato del problema me dice, si la estatura promedio de todas las mujeres es 1,60 m, ya, entonces tengo el valor del promedio de ellas. Pero no se olviden que eran 500 personas, cuyas 150 son mujeres, entonces lo que me falta, que sería la sumatoria de 350 entre 350, sería el promedio de los varones. Pero justamente eso es lo que me pide el problema. ¿Cuál es el promedio aritmético de altura de los varones de dicho grupo? Entonces le pongo el valor de x. Y con estos valores trabajo el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta sumatoria de 500 lo voy a reemplazar por ¿quiénes? Voy a ponerlo paso a paso. La sumatoria de las 150 mujeres más la sumatoria del valor de 350 varones. Todo eso entre 500 sigue siendo 1,67 m. Cada uno de estos hay que reemplazarlos. Sumatoria de 150. Este denominador de 150 pasa a multiplicar a 1,60. Entonces lo represento así.
Si quieren lo pueden multiplicar de frente en todo caso, que sería 150 multiplica 1,60, me daría el valor de 240. ¿Correcto? Más, esta sumatoria de los 350 está aquí. 350 pasa a multiplicar al valor de x. Entonces me queda 350 por el valor de x. Y eso es igual a 500, que es el denominador, multiplica a 1,67. Y eso me sale 835. Ahí tenemos entonces. Bueno, lo único que debo hacer es despejar. Y ahí puedo obtener el valor de x. 240 resta a 835 me da 595. Ese 595 lo divido entre 350 y ahí me saldrá la estatura que me pide de todos los varones, que sería 1,70 m. Ahí tenemos entonces otro ejemplo de promedios. Vamos al siguiente problema. Sean A y B dos números enteros pares, si el producto de la MA, la media aritmética, con su MH, es igual a 4 veces su media geométrica, entonces el menor valor que toma uno de dichos números es. Profesor, ¿qué debo hacer aquí? Bueno, primero representamos el valor de la MA por el valor de la MH. Y eso lo igualamos a 4 veces, en este caso, el valor de la MG. Lo único que tengo que hacer es aplicarle la teoría. No se olviden, jóvenes, que la MA por la MH, ¿a qué viene a ser? Muy bien, excelente. A la media geométrica al cuadrado. Y eso es 4 veces el valor de la MG. Y ahí podemos observar que la MG cuadrado se va a ir con la MG. ¿Sí? Y solamente me queda MG igual a 4. ¿Correcto? Ahora, no se olviden que la media geométrica viene a ser la raíz cuadrada de dos números, que viene a ser A por B. Y eso viene a ser el valor de 4. Ahora, como ya tenemos una raíz y hemos representado la media geométrica, ¿qué hacemos? Para botar la raíz en la igualdad, elevamos al cuadrado. Entonces quiere decir que A por B, después de haber elevado al cuadrado, viene a ser 16. Ahora, ¿cuántos números en el producto me da 16? ¿Cuántos serían los números? Puede ser, por ejemplo, 16 por 1, 4 por 4, 8 por 2. Entonces aquí me pregunta, ¿cuál es el menor valor que toma uno de dichos números? Siendo los números A y B pares. Ojo, pares. 16 por 1, descartado. 4 por 4, pero son iguales. Y ahí me pide el menor de ellos. Entonces el único que me quedaría sería el valor de 8 por 2. Entonces aquí la respuesta sería el valor de 2. Como me pide el valor de el menor de ellos. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo. Siguiente problema entonces. Tenemos un automovilista recorre la primera vuelta de un circuito a 50 km por hora, la segunda vuelta a 100 km por hora, la tercera vuelta a 150 km por hora y la cuarta vuelta a 200 km por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio del automovilista en sus 4 vueltas? No se olviden que aquí en este problema, cuando habla de la velocidad media o la velocidad promedio, en aritmética que empleamos el valor de la media armónica, ¿correcto? Entonces ponemos media armónica, número de elementos, son 4 velocidades, le pongo 4. Abajo sumatoria de las inversas. La primera es 50 km por hora, 1 sobre 50. El otro, 1 sobre 100. El otro, 1 sobre 150. Y el último tenemos 1 sobre el valor de 200. Bueno, como son fracciones y están como
denominadores aplico lo que es mínimo común. Entonces tengo 4 arriba y me quedaría mínimo común de 50, 100, 150 y 200. Me da el valor de 600. Ahora lo único que hacemos es lo siguiente. 600 entre 50, eso me da 12. Más 600 entre 100 me da 6. Más 600 entre 150 me da 4. Y finalmente tenemos 600 entre 200 y eso me da el valor de 3. Bueno, podemos aplicar extremos y medios. 4 multiplica el 600, que sube al numerador, y abajo aplico la suma, que me quedaría el valor de 25. Simplificamos y me quedaría el valor de 96. Esa sería la velocidad media, la velocidad promedia, conocida como la media armónica. Siguiente problema. El promedio de edades del 40% de los asistentes a una reunión es 40 años. El promedio del 25% del resto es 28 años. ¿Cuál debe ser el promedio del nuevo resto si todos los asistentes en promedio tienen 31 años? Bueno, vamos a asumir el valor del promedio de 100. ¿Sí? Porque como no sé y me habla de porcentaje, le doy 100. Este promedio sería el valor de 31. Ese es el total. Ahora, el 40% de 100 vendría a ser la sumatoria de 40 de ellos. Como me da el promedio, este promedio de los 40 viene a ser 40. Luego, tenemos aquí, dice el 25% del resto. Claro, yo tengo 100, saqué 40, me queda 60. A ese 60 yo le saco el 25% y ¿cuánto me da? El valor de 15. Entonces, este promedio de los 15, que es el 25%, equivale a 28. Y luego finalmente tenemos 40 más 15, 55. ¿Me faltarían cuántos? El valor de 45 para que sean 100 y complete el total. Entonces, estos promedios de los 45 yo no lo conozco. Le voy a poner el valor de X. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide cuál debe ser el promedio del nuevo resto, es decir, de estos 45. Si todos los asistentes tienen en promedio 31 años, ¿qué vendría a ser el total? Bueno, lo único que hago es cada uno de estos valores lo reemplazo en la sumatoria de los 100. Es decir, 40 por 40, eso me da el valor de 1600. Más 15 por el valor de 28, eso me da 420. Más el valor de 45 multiplica el X y me sale 45X. Todo eso lo divido entre ¿cuánto? Entre el valor de 100. Y ese promedio, no se olviden jóvenes, era 31. Lo único que hice fue reemplazar. Bueno, lo único que hago ahí es opero. Sumo y aplico la resta. Aquí, por ejemplo, ¿no? 100 multiplica al 31. 1600 lo agrupo a 420 y lo paso a restar a 31 por 100. Entonces me quedaría así. 45x es igual al valor de 1080. Lo único que me queda es pasar el valor de 45 a dividir y el valor de x, entonces jóvenes, me quedaría solamente 24. Ese sería el promedio de el nuevo resto, que serían los 45. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es promedios.